Técnicas radiográficas bidimensionales sectorales. Estas son aquellas en las que tanto la fuente de rayos X como la película o el sensor digital se van a colocar fuera de la cavidad bucal. A diferencia de las intraorales, que se centran en los dientes o los alvéolos individuales, las técnicas extraorales nos van a permitir visualizar grandes áreas anatómicas, por ejemplo, el cráneo en su propio conjunto, los maxilares, la articulación temporomandibular y los senos paranasales. Su finalidad principal va a ser obtener una visión general y de relación entre las distintas estructuras óseofaciales y craneales, lo cual va a ser esencial para el diagnóstico de anomalías, la planificación de tratamientos y evaluación de traumatismos. En cuanto a sus diferencias con las técnicas intraorales, en el campo, las intraorales son de campo pequeño, porque solo abarcan unos dientes, mientras que las extraorales son de campo grande o panorámico. La resolución en las intraorales tienen una resolución espacial muy alta, de detalle fino, mientras que las extraorales, al ampliar la anatomía, tienen una resolución menor, pero una cobertura mayor. Y la colocación, la película intraoral va dentro de la boca y en la extraoral va fuera apoyada en la cara o en la cabeza, como vamos a verlo más adelante. Estas radiografías extraorales están indicadas para ortodoncia y ortopedia, para el análisis cefalométrico, para la cirugía ortognática, para la planificación prequirúrgica y el control postoperatorio, para alguna traumatología facial para evaluar fracturas de la mandíbula, el maxilar, los cóndilos o los arcos cigomáticos, cuando hay algún tipo de patología ósea, como la detección de un quiste, tumores o enfermedades óseas de gran extensión, también para el estudio de la ATM, para visualizar los cóndilos y las articulaciones y para el estudio de los senos paranasales para diagnosticar sinusitis o la presencia de fluidos. Los equipos y materiales utilizados primeramente son las películas radiográficas extraorales, las cuales son de formato grande, comúnmente de 13 por 18 centímetros, que es equivalente a 5 por 7 pulgadas, y de 18 por 24 centímetros, equivalente a 8 por 10 pulgadas. Su emulsión va a ser similar a las de las películas intraorales, pero adaptada a su tamaño. Luego tenemos el chasis y las pantallas intensificadoras, la cual es un elemento clave. El chasis es un estuche rígido y light-proof, a prueba de luz, donde se va a introducir la película. En su interior lleva adheridas pantallas intensificadoras. Estas pantallas contienen fósforos como el tungstato de calcio o las tierras raras, que tienen una propiedad crucial, es decir, se excitan con los rayos X y emitan luz fluorescente. Esta luz, sumada a la radiación primaria, impresiona la película. También tenemos a los posicionadores y los soportes para lograr las proyecciones estandarizadas y reproducibles. Se van a utilizar lo que son los cefalostatos. Estos dispositivos consisten en unos soportes que se ajustan en el conducto auditivo externo y también un apoyo nasal que mantiene la cabeza del paciente en una posición precisa y constante en los 3 planos del espacio. También tenemos las fuentes de radiación y los parámetros técnicos. Se utilizan equipos de rayos X de alto kilovoltaje, entre 70 y 90 kilovoltaje. Un kilovoltaje alto nos va a proporcionar rayos más penetrantes, ideales para estructuras densas como el cráneo, y nos va a producir imágenes con mayor contraste entre tejidos duros y blandos. Los tiempos de exposición son más largos que en las intraorales, por lo que es esencial la inmovilidad del paciente para evitar las imágenes borrosas. Yéndonos a las principales técnicas radiográficas extraorales, primeramente tenemos a la cefalometría lateral, o también conocida como radiografía lateral del cráneo. El objetivo principal de esta es no solo obtener una imagen, sino una herramienta de medición que nos va a proporcionar una vista lateral del cráneo que va a permitir realizar un análisis cefalométrico, trazar puntos, planos, ángulos, para un estudio cuantitativo de las relaciones esqueléticas y dentarias. En cuanto al posicionamiento del paciente, el paciente se coloca de perfil, con la cabeza estabilizada por el cefalostato. El plano sagital medio debe ser paralelo al chasis y el plano de Frankfurt debe ser horizontal. Este se usa principalmente en ortodoncia para diagnosticar el tipo de discrepancia esquelética, clase 2 o clase 3, y también en la cirugía ortognática, lo cual es fundamental para simular los movimientos quirúrgicos de los maxilares y prever el resultado facial final. Otra de las técnicas es la proyección postero-anterior del cráneo, el cual los rayos X van a viajar desde la parte posterior a la anterior de la cabeza. Esta es la técnica de elección para evaluar las simetrías faciales. También va a ser crucial para el estudio de traumatismos que van a afectar a la bóveda craneal, la mandíbula, los arcos cigomáticos, para detectar patologías óseas expansivas.
En cuanto al procedimiento, el paciente se coloca frente al chasis con la frente y la nariz apoyadas en él. El plano sagital medio debe ser perpendicular al chasis. El haz de rayos X va a incidir perpendicularmente al chasis entrando por la parte posterior de la cabeza. Esta proyección nos va a ofrecer una visión frontal sin la superposición de las estructuras de la base del cráneo, como ocurre en la proyección antero-posterior. También tenemos la radiografía submentoniana o basal o de Hirsch, la cual es una proyección axial, es decir, mira de abajo hacia arriba. Este es excelente para visualizar la base del cráneo, los arcos cigomáticos, los pómulos en toda su extensión y las porciones laterales de la mandíbula, incluidos los cóndilos. Esta va a ser muy útil en fracturas complejas del tercio medio facial. En cuanto a la técnica del posicionamiento, es la más peculiar. El paciente extiende la cabeza al máximo hacia atrás, como si estuviera mirando al techo. La parte superior de la cabeza hace contacto con el equipo y el chasis se coloca por debajo de la mandíbula paralelo al suelo. El haz de rayos X se va a dirigir debajo de la barbilla y atraviesa la base del cráneo para impresionar la película. Requiere de mucha colaboración del paciente, ya que no siempre se puede extender el cuello lo suficiente. Luego tenemos la proyección de Waters, o también conocida como la proyección occipito-mentoniana. Esta es por excelencia la proyección para estudiar los senos maxilares y los senos frontales. También muestra las órbitas, los arcos cigomáticos, el tabique nasal, lo cual va a ser fundamental para el diagnóstico de sinusitis, la presencia de pólipos, fracturas de órbita o de suelo o de la órbita. En cuanto a sus indicaciones clínicas, esta se solicita frente a la sospecha de cualquier patología inflamatoria o también traumática de los senos paranasales y es una de las radiografías más solicitadas en los servicios de urgencia para evaluar los traumatismos faciales. Para el posicionamiento del paciente, el paciente se coloca con la cabeza apoyada en el mentón y la nariz, pero sin apoyar la barbilla. La cabeza está extendida, de modo que el plano cantomeatal forme un ángulo de 37 grados con el chasis. Este ángulo es clave, ya que va a proyectar las celdillas etmoidales y los senos esfenoidales por debajo de los petrosos del temporal, y de esta manera va a liberar las imágenes de los senos maxilares para tener una visualización nítida. Luego tenemos la proyección de Caldwell, o también proyección frontonasal o occipitofrontal. Esta va a tener como objetivo evaluar los senos frontales, los senos etmoidales anteriores, así como las órbitas, el tabique nasal, la cavidad nasal y la porción superior del maxilar. Se va a utilizar comúnmente en la valoración de las fracturas faciales, en sinusitis, en desviaciones del tabique nasal y también en las alteraciones del macizo facial. Además, es una proyección de referencia en estudios de los senos paranasales por su excelente delimitación ósea. El posicionamiento del paciente: el paciente se coloca de pie o sentado, debe apoyar la frente y la punta de la nariz sobre la placa radiográfica, de modo que el plano sagital medio quede perpendicular al chasis y el plano de Frankfurt se mantenga horizontal al piso. El rayo central se va a proyectar desde la parte posterior a anterior, formando un ángulo de 15 grados en dirección caudocranial. El punto de entrada del rayo X está en la región occipital y el punto de salida está en el nasion, que es la unión del hueso frontal con los huesos nasales. Este ángulo se va a utilizar para separar las estructuras orbitarias de los senos frontales y etmoidales, evitando así la superposición de imágenes. Luego tenemos la proyección lateral oblicua de la mandíbula o proyección ramus mandibularis. Esta tiene como objetivo evaluar con claridad el cuerpo, el ángulo, la rama y el cóndilo mandibular, por lo que se va a usar en casos de fracturas, luxaciones, quistes, tumores o procesos inflamatorios. También para examinar la morfología ósea mandibular antes de intervenciones quirúrgicas o protésicas. En cuanto al posicionamiento del paciente, el paciente se coloca de pie o sentado, debe girar la cabeza unos 30 grados hacia el lado opuesto al que se va a examinar, de manera que el lado al que vamos a estudiar quede más próximo al chasis. El rayo central se va a dirigir desde la región posterior e inferior del lado opuesto hacia el ángulo mandibular del lado examinado, con una ligera inclinación ascendente para recorrer la línea mandibular. También tenemos la proyección transfaringea de la articulación temporomandibular, también conocida como proyección de Parma o Schüller modificada. El propósito de esta va a ser visualizar el cóndilo mandibular y la cavidad glenoidea del hueso temporal a través del espacio faríngeo. Se va a utilizar para evaluar la relación funcional entre el cóndilo y la fosa glenoidea, observando su posición tanto en boca cerrada como en boca abierta. Acá se le va a pedir al paciente que gire la cabeza unos 10 a 15 grados hacia el lado opuesto al que se va a estudiar, de manera que el lado del ATM que vamos a estudiar quede expuesta.
Se van a realizar las tomas en 2 posiciones, una con la boca cerrada y otra con la boca abierta. Ahora con la proyección transcraneal de la articulación temporomandibular, esta se va a utilizar principalmente para evaluar la articulación temporomandibular, valga la redundancia, desde un punto de vista lateral superior, atravesando el cráneo. Asimismo se va a evaluar el cóndilo mandibular, la fosa glenoidea, la eminencia articular del hueso temporal, tanto en boca cerrada como en boca abierta. Esta es una técnica muy útil para el estudio comparativo de ambas ATMs, ya que nos va a brindar una visión lateral con una mínima superposición ósea. Aquí el paciente se va a colocar con el lado a examinar apoyado sobre el chasis o detector del plano de imagen, y el plano sagital medio debe estar paralelo al chasis y el plano de Frankfurt debe estar horizontal al suelo, mientras que el plano coronal va a quedar perpendicular al chasis. Luego se le pide al paciente que gire ligeramente la cabeza hacia el lado opuesto, de modo que el rayo pueda penetrar la articulación sin que la apófisis cigomática se superponga. El rayo central se va a dirigir desde la parte superior y posterior del cráneo hacia adelante y hacia abajo, pasando por encima del conducto auditivo externo, con una inclinación de 25 a 30 grados en sentido caudocranial y de 15 grados angulación postero-anterior. Y tenemos la última, una extraoral también, no menos importante, la proyección panorámica, o también conocida como ortopantomografía, la cual es una técnica que tiene como objetivo obtener una imagen global y continua de los maxilares, los dientes y las estructuras faciales vecinas, ya que nos va a permitir evaluar en una sola radiografía ambos maxilares, la mandíbula completa, los senos maxilares, la cavidad nasal y las articulaciones temporomandibulares. Esto es fundamental para la evaluación diagnóstica general en odontología, en ortodoncia, en cirugía maxilofacial, en implantología y en odontopediatría. Aquí el paciente va a estar de pie o sentado dentro del equipo panorámico. Se le va a colocar un apoyo en el mentón y las barras laterales para mantener la cabeza inmóvil. El plano sagital medio debe estar perpendicular al piso, el plano de Frankfurt paralelo al piso y el plano canino de mordida. El paciente debe cerrar los dientes sobre esta guía o mordedor de plástico para mantener el arco dental centrado. En cuanto a las ventajas y limitaciones, comparado con las intraorales, estas radiografías van a permitirnos ver grandes áreas anatómicas, lo cual va a ser ideal para pacientes con reflejo nauseoso o limitación de apertura bucal. También va a ser útiles para el diagnóstico ortodóntico y la planificación quirúrgica inicial, pero así como tiene ventajas, va a tener limitaciones. Por ejemplo, una menor resolución, no van a detectar lesiones pequeñas, va a haber superposición de estructuras óseas. Pero si comparamos con las técnicas tridimensionales como el CBCT, tomografía computarizada de Combin y la tomografía computarizada, esta va a tener una menor radiación, un procedimiento rápido y fácil de realizar, aparte de que nos van a aportar una visión panorámica inicial útil. Pero como limitaciones van a tener que no muestran profundidad ni volumen. Asimismo, van a tener una menor precisión en mediciones y posibles distorsiones o ampliación de estructuras. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta son las consideraciones de protección radiológica. En el ambiente, todos los equipos deben tener una revisión periódica para ver que la dosis sea adecuada. También los ambientes deben estar plomados y debe estar correctamente señalizado. El paciente debe tener toda su protección, como los mandiles plomados, el collar implomado, lentes plomados, guantes plomados. Y el operador debe contar con todos sus EPPs y asimismo con su dosímetro personal. Eso sería todo. Gracias.